Okay, hola, buenas tardes. Soy Jeff Nielsen y este es el video de la grabación del video de ultrasonido en trauma y hoy va a presentar Martina Mayer. Esta es la presentación que di la semana pasada, pero no pudimos grabarlo por algunos problemas técnicos que tuvimos y es un placer poder introducir a Martina Mayer, que va a hacer la presentación hoy en mi lugar. Ella estudió la medicina en la Universidad Adventista del Plata, en Argentina, y es en la provincia de Entre Ríos. Ella hizo la mayoría de sus rotaciones en los Estados Unidos y recién terminó en marzo con las últimas prácticas en el servicio de emergencias de nosotros en Kettering y en Dayton, Ohio. Y fue un gusto poder tener, tenerla con nosotros. Así la invité a presentar en mi lugar hoy porque tuvo un interés en el ultrasonido. Ella va a participar de la graduación que se realizará en junio de este año y actualmente vive en Charlottesville, Virginia. Gracias por estar con nosotros hoy, Martina. Hola, buen día. Muchísimas gracias, doctor Nelson, por esta oportunidad que me brindaste de poder compartir este tema. Es un placer para mí. Así que, bueno, como ya dijo el doctor, hoy vamos a estar hablando del ultrasonido en trauma, en el sector de emergencias principalmente. Em, Antes de comenzar, quería comentarles un poquito sobre mí. Yo vivo, como el doctor dijo, en Argentina, vivía en Argentina. Esta es mi provincia, aquí marcada en rojo, se llama Entre Ríos, soy de la ciudad de Paraná, una ciudad relativamente pequeña. En Argentina tenemos dos costumbres o dos cosas que nos marcan muchísimo, una de las cuales es el fútbol. Aquellos que han visto el año pasado la Copa em, de fútbol han visto la emoción que muchos de nosotros tuvimos cuando ganamos la Copa el año pasado. Y otra de las costumbres que también tenemos y que mucha gente que conoce sobre Argentina y que le llama la atención es esta foto que aparece aquí abajo. Esto es mate, es una bebida tipo té que nosotros solemos tomar y compartir en conjunto. Siempre que hay personas nuevas que me conocen, me preguntan mucho sobre ello. Es simplemente una costumbre que tenemos nosotros los argentinos. Así que bueno, quería compartirles algunas cositas muy simples de las costumbres de Argentina. Pero bueno, para comenzar con nuestro tema de hoy entonces, que va a ser sobre el ultrasonido en el ámbito de emergencias, cuando estamos hablando sobre trauma, hay algunas preguntas claves que tenemos que tener en cuenta al momento de pensar en estas situaciones, como por ejemplo, qué situaciones pueden desestabilizar a nuestros pacientes en emergencias luego de un trauma. Con el ultrasonido nosotros podemos confirmar ciertos diagnósticos que el paciente puede presentar, como por ejemplo hemoperitoneo, neumotórax, hemitórax o derrame pericárdico, que son todas situaciones que requieren una solución rápida y que el ultrasonido nos permite con mucha sensibilidad poder llegar a este diagnóstico. Y nos permite de esta manera actuar de manera muy rápida y llegar a una solución muy rápida. Y además nos brinda pistas clínicas para identificar laceraciones en vísceras sólidas como el hígado, vaso, páncreas y otros órganos del abdomen. Em, si bien cuando las imágenes son positivas, entonces nos brinda la información necesaria para tomar decisiones más rápido, pero no lo podemos utilizar para descartar el problema. Ya vamos a ver más adelante cuando hablemos sobre sensibilidad y especificidad, em, pero es una herramienta muy útil que nosotros podemos utilizar en el sector de emergencias cuando tenemos todos estos diagnósticos en mente.
Entonces, cuando nosotros hablamos de FAST y FAST-E o FAST Extender, que es el FAST extendido, lo que estamos hablando es de el ultrasonido ambientado, ¿sí? En trauma, solamente en el área del abdomen, cuando hablamos de FAST, que lo que vamos a estar visualizando, o las áreas que vamos a estar enfocándonos, van a ser el cuadrante superior derecho, el cuadrante superior izquierdo y la ventana pélvica suprapúbica. Ahora, también podemos agregar otras ventanas más, que es el que se conoce como FAST extendido, en el cual podemos además ver las ventanas del tórax, lo que nos permitiría ver las ventanas pulmonares y la ventana pericárdica. Como podemos ver en estos diferentes cuadrantes del abdomen o en las ventanas en las que podemos observar el tórax, podemos tener muy buenas imágenes sobre lo que está pasando en la cavidad abdominal o tanto en el espacio pleural o en el espacio pericárdico. Em, las sondas o los transductores que solemos utilizar en el ámbito de emergencias para realizar este examen, tenemos tres tipos diferentes, pero principalmente utilizamos el lineal para todo lo que tiene que ver con las ventanas pulmonares, y después podemos utilizar el escalonado o el curvilíneo para todo lo que es la parte abdominal. Sobre todo el escalonado es uno de los que más solemos utilizar. Entonces, avanzando en nuestra programación, vamos a empezar con el cuadrante superior derecho. Cuando nos localizamos en el cuadrante superior derecho, lo que tenemos que tener en cuenta que en esta región es la región donde primero suele depositarse el líquido libre en la cavidad abdominal, cuando el paciente está acostado. Entonces, es un buen lugar para iniciar nuestro recorrido en la cavidad abdominal. Cuando nosotros hablamos sobre los transductores, tenemos que tener en cuenta que el transductor tiene algo que se llama probe o marcador, que está situado en uno de los laterales del transductor, y siempre tenemos que tener en cuenta hacia dónde vamos a ubicar este marcador. En el caso cuando nos ubicamos en el cuadrante superior derecho, el marcador tiene que estar indicado hacia la cabeza del paciente, ¿sí? Y vamos a ubicar el transductor en la línea axilar media, ¿sí? Para entonces tener una buena visualización de dos estructuras principales en esta región, el hígado y el riñón. Además vamos a poder ver otras estructuras como son el diafragma, podemos llegar a ver el receso costofrénico también. Pero lo primero que vamos a intentar ubicar en esta región es lo que se denomina el espacio de Morrison. El espacio de Morrison es un espacio que queda ubicado entre el hígado y entre el riñón, ¿sí? Es el espacio en el cual va a aparecer una imagen anecoica, es decir, una imagen negra correspondiente justamente al líquido si es que el paciente lo presenta. Entonces, en esta diapositiva acá podemos ver en el video. Acá nos queda el riñón, esta imagen que estamos viendo aquí es el riñón, esta imagen de aquí es el hígado, ¿sí? Y en esta porción de aquí es donde se acumularía el líquido en el caso de estar presente en la cavidad abdominal. Por ejemplo, en este de acá es el video que estábamos viendo recién, donde no hay líquido presente en ese espacio, pero sin embargo, en este video de aquí podemos observar cómo empieza a aparecer esta imagen anecoica correspondiente justamente al líquido positivo en el espacio de Morrison. Entonces, el espacio de Morrison es este lugar que queda entre el hígado y el riñón, en el cual se suele coleccionar líquido. Siguiendo con nuestra diapositiva, como les había mencionado, también podemos observar otras estructuras, como por ejemplo lo es el diafragma. El diafragma es una estructura que se va a ver bien hiperecogénica, es decir, va a ser bien blanca, ¿sí? Y esto también nos sirve para ubicarnos en cuanto a las estructuras que lo rodean. Muchas veces se puede coleccionar incluso líquido debajo del diafragma, y muchas veces podemos ver también el receso costofrénico, que es ese ángulo que queda
por arriba del diafragma, ¿sí? En el cual se puede acumular líquido pleural, ¿sí? En el derrame pleural, también nos permite observar esas estructuras en esta imagen. Entonces es muy importante para nosotros saber localizar el diafragma para también ubicarnos y saber si podemos encontrar líquido, más líquido, por debajo de esta estructura o por arriba del mismo. En esta imagen de aquí, como podemos observar, tenemos, como les mencionaba, esto de aquí vendría a ser el diafragma, y podemos observar como debajo del diafragma, es decir, en el espacio subdiafragmático, hay una colección de líquido. También podríamos observar en este lugar de acá, en el caso que se esté coleccionando líquido, como les mencionaba, el receso costofrénico. Siguiendo hablando un poquito más sobre el cuadrante superior derecho, estas dos imágenes son dos imágenes normales, ¿sí? Donde podemos observar el hígado, ¿sí? Y acá se llega a ver apenas el riñón, en esta imagen lo mismo, y podemos ver que no hay presencia de ninguna imagen anecoica lineal entre estas dos estructuras, ¿no? Lo que nos estaría indicando que estas imágenes son normales, es decir, el paciente no presenta líquido libre. Cuando nosotros comparamos sobre el cuadrante superior derecho y el cuadrante superior izquierdo, tenemos que tener en cuenta cuáles son las diferencias o qué nos puede ayudar a distinguir entre el hígado y el vaso. Si bien ambos órganos son hiperecogénicos y homogéneos, el hígado presenta estructuras anecoicas en su interior que corresponden a los vasos, ¿sí? Como sabemos, el hígado tiene grandes vasos y también corresponden a todas las estructuras biliares, que el vaso no presenta esas imágenes en su interior. En esta imagen de aquí podemos ver el vaso, ¿sí? Y se puede observar también el riñón, y no presenta estas estructuras anecoicas en su interior. Entonces eso nos ayuda muchas veces a diferenciar qué es vaso y qué es hígado. Cuando hablamos sobre el cuadrante superior izquierdo, entonces otra vez vamos a tener en cuenta en dónde vamos a posicionar nuestro transductor, teniendo en cuenta a qué se puede ver mejor, cuál es el marcador o el probe que siempre tiene que estar apuntando hacia la cabeza del paciente cuando estamos evaluando el cuadrante superior izquierdo. En este caso, el transductor se posiciona un poquito más atrás, no tanto en la línea axilar media como era en el lado derecho, sino en este caso se posiciona más en la línea axilar posterior. Entonces, en este caso también lo que vamos a intentar localizar es el vaso en primer lugar y el riñón en segundo lugar. Em, y a diferencia de lo que pasa en el cuadrante superior derecho, en el cuadrante superior izquierdo del líquido no lo vamos a ver alrededor o entre, perdón, no lo vamos a ver entre el vaso y el riñón. Sobre todo el líquido lo vamos a ver alrededor del vaso. Como podemos observar acá en esta imagen se ve clarito, esto lo que estamos viendo acá es el vaso, ¿sí? Y podemos ver esta imagen anecoica que está rodeando, ¿sí?, la punta del vaso. Eso significa claramente que el paciente tiene líquido que está rodeando el vaso, ¿no? Acá podemos observar el riñón también, ¿no? Y bueno, entonces hay que tener en cuenta entonces en qué lugares son en los que podemos encontrar estas imágenes anecoicas correspondiendo al líquido libre. Recordar entonces que cuando hablamos del cuadrante superior izquierdo, este líquido va a estar rodeando el vaso, ¿sí? Pasando a la siguiente imagen, entonces, como veníamos hablando, es importante localizar el diafragma, ya que aquí también podemos encontrar, ¿sí?, sangre por debajo del diafragma, ¿sí?, entre el vaso y el diafragma. Y en estas áreas también podemos ver una imagen anecoica correspondiendo a líquido libre en cavidad abdominal, ¿sí?, que es muy importante tener en cuenta. Entonces, continuando con nuestras diapositivas, tenemos aquí la ventana suprapúbica, ¿no? La tercera ventana que vamos a estar evaluando en el FAST del abdomen. Entonces, en esta ventana suprapúbica lo que vamos a realizar, el probe, ¿sí?,
lo vamos a orientar hacia la cadera derecha del paciente, ¿sí? Y vamos a poner nuestro transductor de manera transversal, ¿sí? Eh, y unos centímetros por arriba de los huesos, del hueso pubiano. Entonces, de esta manera vamos a poder visualizar, obviamente que siempre tenemos que tener en cuenta del género de nuestro paciente, si es femenino o masculino, ya que el líquido se va a acumular o se va a depositar en lugares diferentes. Como sabemos, la mujer por detrás de la vejiga tiene el útero, entonces en el lugar donde nosotros vamos a estar viendo el líquido libre va a ser por detrás del útero, por delante de el colon. Entonces lo que vamos a buscar sí es el líquido en esa área. En cambio, en el varón lo vamos a ver detrás de la vejiga directamente. Entonces, lo que vamos a intentar visualizar, ¿sí? Es la vejiga del paciente. Otra cosa que es muy importante tener en cuenta, ya que estamos hablando en un ambiente de trauma y probablemente nuestro paciente va a recibir varias intervenciones al mismo momento, es mejor si nosotros realizamos esta ventana suprapúbica cuando la vejiga está llena. Entonces eso nos permite utilizar la vejiga como ventana para observar las estructuras posteriores. Entonces, si estamos viendo quizás que nuestro equipo va a poner una sonda Foley en nuestro paciente, realizar primero la ventana suprapúbica para entonces poder tener una mejor visualización de las imágenes. Y entonces una vez que ya tenemos estas imágenes, el resto del equipo puede proceder a poner la sonda Foley sin ningún problema. Pero siempre es mejor realizarlo, las imágenes son muchísimo mejor cuando la vejiga del paciente está llena. Entonces, por ahí son pequeños tips que podemos tener en mente al momento, ¿no?, de realizar estos exámenes. Em, entonces, bueno, como estábamos hablando, es muy importante que tengamos en cuenta si estamos hablando del sexo femenino o del sexo masculino. Entonces, como podemos observar, acá tenemos la vejiga en la parte superior, se puede también observar el útero, ¿sí? Y entonces el líquido estaría acumulado por detrás de este espacio. En esta imagen de aquí, que corresponde al género femenino, no se observa el líquido libre. Sin embargo, en esta imagen de aquí, que corresponde al género masculino, podemos observar que existe líquido libre, ¿no?, en estas áreas de aquí, que se ven como imágenes anecoicas. Entonces siempre es importante tener en mente, como veníamos mencionando, las estructuras anatómicas, ¿sí?, al momento de realizar el ultrasonido. Para hablar un poquito más ahora, antes de pasar a la siguiente parte, que es el FAST extendido, vamos a hablar sobre la confiabilidad del FAST. En los adultos, para ponerlos en cifras que quizás son más fáciles de comprender, que la accesibilidad del 93% significa que solamente en 7 de cada 100 personas podríamos no identificar el líquido libre en la cavidad abdominal. Es decir, que la sensibilidad para realizar este estudio es realmente alta. Si nosotros nos ponemos a pensar en la rapidez con la que podemos realizar este estudio y las respuestas que podemos obtener, la sensibilidad es algo muy importante en este ambiente, ¿no?, en el ambiente de trauma, porque necesitamos estas respuestas muy rápido, y la sensibilidad que tiene este examen es realmente alta. Y la especificidad es que cuando vemos imágenes sugestivas de que hay líquido libre, de estas imágenes sugestivas anecoicas, es porque tenemos la presencia del líquido en la cavidad abdominal, ¿verdad? Entonces la especificidad también es muy alta cuando hablamos de FAST. En pediátricos es incluso mayor la sensibilidad y la especificidad. Entonces esto sinceramente nos deja nos permite confiar, ¿sí?, en que este examen diagnóstico puede ser utilizado muy bien en emergencias. Hablando un poquito más sobre eso, que es lo que les había mencionado al principio, se requiere aproximadamente más de medio litro para poder ser visualizado, líquido libre en la cavidad abdominal para poder ser visualizado, ¿sí?, cuando realizamos el ultrasonido.
En algunos casos solamente se necesita 250 mililitros, que es muy poco. Cuando nosotros pensamos en cuánto es esto, yo intenté poner acá estas imágenes porque sé que muchos estamos familiarizados con esto. Cada pack de sangre que nosotros transfundimos a nuestros pacientes tienen aproximadamente entre 230 y 250 mililitros. Entonces necesitaríamos 3 de estos, más o menos, ¿no? Em, como para poder visualizar la sangre en el abdomen. Sin embargo, la confiabilidad de este examen es muy alta. Entonces, cuando hablamos de cómo vamos a manejar nuestros pacientes que estamos sospechando que tienen trauma abdominal cerrado, ¿sí? En un paciente politraumatizado y que el paciente se presenta hemodinámicamente inestable, y es importante antes de pasar a leer esta imagen, que estamos hablando de trauma abdominal cerrado, es decir, el paciente no presenta un sangrado visible. En el caso de que los pacientes tienen trauma abdominal abierto, los pacientes van directamente a quirófano. En este, nosotros nos estamos centrando en traumas abdominales cerrados, ¿sí? Em, entonces, cuando llega este paciente al departamento de emergencias, lo primero que vamos a realizar, ¿no?, es esta ecografía FAST, ¿no?, que es lo que venimos hablando. Entonces, en el caso de que podemos observar líquido libre en la cavidad abdominal, en todos estos lugares en los que venimos hablando, y el paciente está hemodinámicamente inestable, el paciente va a ir directamente a cirugía. ¿Para qué? Para que entonces los cirujanos terminen em, de diagnosticar cuál es el problema del paciente y puedan llegar a un tratamiento definitivo o al control de daños. Cuando hablamos de control de daños, los cirujanos lo que hacen es frenar la hemorragia del paciente, frenar el sangrado, ¿sí? Y también controlar aquellas infecciones que podrían llegar a ser mortales, para después en un segundo tiempo hacer el tratamiento definitivo del paciente. Eh, en el caso que la ecografía que nosotros realizamos es negativa, ¿no? Podemos descartar primero otras causas, ¿sí?, de shock o ver por qué el paciente está hemodinámicamente inestable. Muchas veces lo que pasa es que el paciente está hemodinámicamente inestable, nosotros realizamos el FAST, pero todavía es muy temprano en la evolución de la hemorragia. Entonces no llegamos a ver este líquido libre. Entonces, muchas veces lo que podemos hacer después de unos minutos, volver a repetir la ecografía para ver si ahora sí podemos encontrar líquido libre. Em, Cuando continuamos con nuestra reanimación, ¿no?, porque como venimos hablando el paciente está inestable, repetimos entonces la ecografía después de después de un par de minutos. Y también es importante tener en cuenta que en los casos donde no podemos realizar ultrasonido o no hay tomógrafos disponibles, el lavado peritoneal diagnóstico también es una herramienta que se puede utilizar, ¿sí? Lo que hacemos es extraer, ¿no?, este líquido justamente que está en la cavidad abdominal, y obviamente que si es hemorrágico nuestra sospecha es totalmente alta. Entonces, este diagrama que tenemos aquí nos permite entonces ubicarnos en los diferentes escenarios que nos puede presentar, ¿sí?, el trauma abdominal cerrado. Continuando entonces ahora sí con lo que vendría a ser el FAST extendido, vamos a pasar a ver entonces ahora las ventanas correspondientes al tórax. Entonces, la primera ventana que vamos a estar evaluando es la ventana subsifoidea. Esta ventana de aquí nos va a permitir ver el corazón. Entonces, para ubicar nuestro transductor, otra vez lo que vamos a realizar es obviamente poner el transductor en la región epigástrica del paciente, ¿sí? Y el probe va a ir ubicado hacia la derecha del paciente. Lo que podemos hacer primero es ubicar el transductor mirando hacia la espalda del paciente para poder localizar primero los grandes vasos, como ya vamos a ver en un ratito en uno de los videos, y luego después dirigirlo hacia la izquierda para entonces encontrar el corazón, que es la estructura que estamos también interesados en observar. Como les mencionaba, acá podemos ver los grandes vasos, ¿sí?,
ven acá, va aorta. Entonces podemos hacer un escaneo rápido sobre estos vasos y luego dirigirnos hacia el corazón. Como podemos ver, acá nos queda el hígado, ¿sí? Toda esta estructura que se ve acá es el hígado, y podemos ver el corazón. Podemos ver, esta es una imagen que nos otorga las 4 cavidades del corazón. Una vez que nosotros logramos ubicar el corazón, ¿sí? Lo que vamos a estar buscando es esta estructura hiperecogénica que rodea el corazón, que es el pericardio. En este caso, el paciente no presenta líquido libre alrededor del corazón, pero cuando está presente se ve una imagen anecoica entre el corazón y esta estructura hiperecogénica, que es el pericardio. Sí, se ve entre el corazón y el pericardio, se ve toda una línea anecoica, ¿sí? Negra, que está rodeando al corazón. Otra de las vistas que podemos utilizar también es la vista paraesternal. En la vista paraesternal lo que vamos a realizar, el probe va a ir hacia la cadera izquierda del paciente. Vamos a ubicar nuestro transductor, ¿sí? Paralelo al esternón en el segundo o tercer espacio intercostal. Esta es otra de las maneras en las que podemos ver el corazón, ¿sí? Al igual que el subsifoidea. Les voy a mostrar entonces este videito acá. Como se puede observar, ¿sí? Acá tenemos ventrículo izquierdo en la parte ventrículo derecho, perdón, en la parte superior, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda aquí, aquí la aorta. Entonces, y acá se puede ver perfecto el pericardio, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a estar buscando es el líquido que queda entre el corazón y el pericardio. En este videito de aquí, como podemos observar, se ve esta estructura anecoica correspondiente justamente al líquido entre el corazón, ¿sí? Y el pericardio. El pericardio nos queda, es siempre esta imagen hiperecoica. Ok, y pasando a las últimas ventanas en las que podemos también utilizar, hay que acordarse que para las ventanas pulmonares debemos cambiar el transductor al transductor lineal, ¿sí? De los transductores que habíamos visto al principio, era el primero, el lineal. Y acordarse que lo tenemos que realizar de ambos lados, ¿sí? Del lado derecho, del lado izquierdo. El probe siempre, o el marcador, siempre va a estar mirando hacia la cabeza del paciente, y también vamos a ubicar en el segundo espacio intercostal, pero en la línea medio clavicular. Entonces, teniendo todas estas características, todos estos pasos en cuenta, vamos a intentar em, ubicar, ¿sí? La pleura para encontrar el siguiente signo. Cuando hablamos de los pulmones es muy interesante la cantidad de signos diferentes que podemos observar. En el primer caso, el deslizamiento pulmonar. Todos estos signos que vamos a ver primero son signos normales, ¿sí? Entonces, en el deslizamiento pulmonar, lo que vamos a ver es que cuando el paciente realiza los movimientos respiratorios, vamos a ver cómo se desliza la pleura, ¿sí? Sobre el pulmón. Esto es totalmente normal y es lo que nosotros esperamos ver cuando realizamos la ecografía, ¿sí? El FAST extendido en los pulmones, en la ventana pulmonar. Otra de las cosas que también podemos observar son estas líneas B de cometa que se llaman, ¿sí? Que podemos observar hasta 2. Cuando vemos hasta 2 en cada imagen, es normal. Ahora, cuando vemos más de 2, podría ser sugestivo de que hay edema pulmonar. Entonces, son pequeños signos que podemos ir observando cada vez que nosotros realizamos el ultrasonido en nuestros pacientes, que nos van a ir arrojando diferentes pistas sobre la condición de nuestro paciente. Em, Cuando nosotros vemos este signo, el deslizamiento pulmonar, podemos estar totalmente seguros de que el paciente no presenta un neumotórax, ¿sí? Esto es completamente normal. Em, entonces, cuando no podemos observar bien este deslizamiento pulmonar, porque no podemos obtener una buena imagen, lo que podemos realizar después es pasar a un modo diferente que tiene el ultrasonido. Nosotros todas estas imágenes las estamos viendo en modo B, ¿sí? Podemos pasar a otro modo, que es el modo M,
¿sí? Del ultrasonido, en el cual vamos a poder observar esta interesante figura, ¿no? En la que vamos a ver perdón, aquí, el signo de playa y mar, ¿sí? Entonces, lo normal es ver, bueno, esta parte de aquí arriba, lo que corresponde, sí, es a todo el tejido subcutáneo. Después podemos observar el tejido muscular aquí debajo, ¿sí? Y acá podemos observar pleura y todo esto de acá corresponde a lo que vendría a ser el tejido pulmonar normal. Así es como se ve una ecografía en modo M, ¿sí? De los pulmones. Esto es completamente normal. Ahora, ¿qué es lo que pasa si no podemos encontrar ninguno de estos signos pulmonares normales? Si no vemos el deslizamiento pulmonar o si no vemos este signo de playa y mar. Podemos encontrarnos con signos pulmonares patológicos que sí pueden estar indicándonos entonces que el paciente tiene neumotórax, como por ejemplo es el signo de código de barras. Este también es realizado en el modo M en nuestro ultrasonido, ¿sí? Lo que podemos ver, a nuestra derecha podemos observar las imágenes que estábamos viendo anteriormente, en donde vemos el signo normal, lo que esperaríamos ver en modo M, ¿sí? En este de acá lo que estamos viendo es lo que se llama el signo de código de barras, es decir, el pulmón no presenta esta figura normal, ¿sí? Y esto es completamente sugestivo de neumotórax. Eh, Muchas veces lo otro que podemos encontrar es lo denominado punto pulmonar. Este otra vez es el modo B, no es el modo M, este es el modo B, ¿sí? Es el modo que normalmente utilizamos. El punto pulmonar es definido como el punto de transición entre el deslizamiento pulmonar normal y la ausencia de deslizamiento. Es decir, no hay deslizamiento porque hay neumotórax. Entonces, es este punto en el que en donde el pulmón comienza a estar colapsado, entonces las ondas que emite la ecografía son diferentes. Em, entonces, lo que se puede hacer es, si no encontramos el deslizamiento pulmonar y encontramos el punto pulmonar, pero no estamos completamente seguros de que si lo que estamos viendo es el punto pulmonar, lo que se puede realizar es poner, poner el modo M de vuelta a nuestro ultrasonido y marcar esta área en la que estamos interesados en observar, ¿sí? Vendría a ser, marcamos donde comienza el deslizamiento, donde podemos observar el deslizamiento pulmonar normal y donde dejamos de verlo. Y cambiamos nuestro modo al modo M en la ecografía, y entonces muchas veces vamos a poder ver cómo se transiciona de una ecografía normal a una ecografía de código de barras, ¿sí? Que es justamente que va a corresponder al punto pulmonar. Es ese punto en donde se transiciona de un pulmón normal a un pulmón patológico. Y esto también nos puede orientar rápidamente a que el paciente presenta neumotórax, ¿sí? Y otras estructuras que obviamente vamos a poder visualizar rápido, ya que estamos en el tórax, por ejemplo, son las costillas. En este videito de acá es muy interesante. Vamos a poder observar, ¿sí? En esta región de acá, voy a ver si puedo pausarlo justo en el momento donde se visualiza. En esta región de acá se puede observar el quiebre de una costilla, ¿sí? Lo que nosotros, las estructuras que podemos ver es como están marcados en esta imagen de acá, ¿sí? Podemos observar el músculo pectoral, podemos observar el cartílago condral que nos queda en esta región de aquí, la pleura por acá abajo, y podemos observar también esta fractura, esta línea anecoica que se ve en la costilla, ¿sí? Que está correspondiendo a una fractura. Es decir, que el ultrasonido también nos puede ayudar, ¿sí? A diagnosticar otras situaciones como por ejemplo son las fracturas de costillas. Muy bien. Y ahora ya para ir terminando, vamos a ver un escenario clínico para poder poner todos estos contenidos que hemos estado viendo en estos últimos minutos, ¿sí? Y ver cómo lo podemos aplicar en un escenario. Entonces tenemos el caso de una mujer de 17 años, ¿sí?
que se presenta al servicio de emergencias luego de un accidente automovilístico. Cuando la paciente llega y nosotros tomamos los signos vitales, la paciente parece estar bastante hemodinámicamente estable, ¿sí? Hemodinámicamente estable. Vemos que la presión está normal. Si bien está taquicárdica, la frecuencia respiratoria es normal, está saturando 96%, es decir, la paciente está hemodinámicamente estable. Cuando repetimos los signos vitales a los 20 minutos, la paciente ahora deja de estar hemodinámicamente estable y pasa a estar inestable. Como podemos ver, la frecuencia cardíaca comienza a aumentar y la presión arterial empieza a disminuir, es decir, la paciente puede estar teniendo algún tipo de hemorragia. Entonces, teniendo teniendo en cuenta este cuadrito que es el que habíamos evaluado previamente, lo que vamos a ver, vamos a hacer diferentes escenarios, ¿sí? Teniendo en mente esta paciente, ¿sí? Nosotros podemos, en el primer escenario, luego de que la paciente vemos que los signos vitales empiezan a caer, ¿sí? Que la presión arterial ya no está bien como estaba antes, y realizamos el ultrasonido, y vemos que el FAS extendido, o sea, hacemos las ventanas pulmonares, pericárdicas y las abdominales, es negativo. Entonces nos preguntamos por qué la paciente tiene esta presión arterial y sin embargo nuestro ultrasonido es negativo. Podemos empezar a pensar en otras causas, ¿sí? De por qué la paciente tiene esta presión arterial. Podemos empezar con nuestro tratamiento, a dar fluidos, a dar sangre, y acá siempre es muy importante que nosotros no trabajamos solo, trabajamos siempre en equipo. Así que vamos a estar consultando trauma, vamos a estar consultando cirugía, y ellos también pueden aportar su punto de vista sobre esto y decirnos cuán hemodinámicamente estable está la paciente como para poder derivarla a la tomografía, para poder realizar una tomografía y tener una mejor imagen. Otra de las cosas, como habíamos hablado al principio, puede ser que es muy temprano en el desarrollo de la hemorragia abdominal o en cualquier tipo de hemorragia torácica también. Entonces quizás la ecografía todavía es negativa porque no se acumuló suficiente líquido. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que podemos repetir la ecografía luego de unos minutos, ¿sí? Para ver si entonces el paciente ahora sí ya presenta todos estos signos que estuvimos viendo y podemos comenzar a ver estas imágenes anecoicas, ¿sí? Pero una vez que nosotros damos fluidos y pasamos sangre, ¿sí? A nuestro paciente y vemos que el paciente permanece hemodinámicamente estable, entonces la paciente podríamos dirigirla al tomógrafo para tener una mejor visualización de por qué la paciente está con estos signos vitales. El segundo escenario que se nos presenta, supongamos que la paciente no tiene estos signos vitales de a los 20 minutos, es decir, la paciente está normotensa, ¿sí? Sigue con los signos vitales iniciales, sin embargo, nuestro ultrasonido es positivo, que es algo que no esperaríamos con una tensión arterial buena, ¿no? Y de repente nos encontramos con que la paciente presenta líquido libre abdominal o alrededor del corazón, ¿sí? Y entonces nuestro siguiente paso es ver la estabilidad hemodinámica de la paciente. Siempre es muy importante tener eso en cuenta porque la estabilidad hemodinámica es lo que nos va también a orientar mucho en cuál es el siguiente paso, ¿sí? En nuestros diagnósticos. Si la paciente está normotensa, está estable, por más que el EFAST haya sido positivo, podemos mandarla a la tomografía y realizar una tomografía. ¿Por qué? Porque entonces nuestro tratamiento puede ser mucho más dirigido. Es decir, quizás estamos viendo una laceración en el hígado, una laceración en vaso, o hay algún tipo de problema que puede ser resuelto con una embolización, ¿sí? Y hacemos cirugías intervencionistas que son mucho más dirigidas a nuestros pacientes y le ahorramos el trabajo de tener que ir al quirófano y toda una cirugía con abdomen abierto y todas las complicaciones que eso implica. Entonces muchas veces las tomografías nos permiten esto, ¿no? Tener una imagen mucho más certera de lo que está pasando con el paciente y también poder tener un tratamiento mucho más dirigido. Entonces, si el paciente está normotenso y la presión arterial nos los permite, la estabilidad hemodinámica del paciente nos los permite, entonces siempre es preferible pasar a hacer una tomografía, ¿sí? Que nos va a orientar muchísimo más y nos va a dar muchísimas más pistas sobre lo que está pasando. Y por último, el último escenario que tenemos acá es
este de aquí, índice de choque. El índice de choque lo que nos permite ver es el riesgo de mortalidad y morbilidad del paciente. Lo que se realiza es dividir la frecuencia cardíaca por la presión arterial del paciente, y cuando este índice da mayor a 1, significa que el paciente tiene un mayor riesgo de mortalidad y morbilidad. Es decir, que muchas veces vamos a tener que activar nuestros protocolos para transfusiones masivas. Entonces, supongamos que nuestro paciente, como podemos ver cuando los signos vitales son vueltos a tomar a los 20 minutos, la frecuencia cardíaca es mucho mayor a la presión arterial, por lo tanto nuestro índice de choque va a ser mayor a 1, y realizamos un IFAST rápido, ¿sí? Porque ya sabemos que nuestro paciente está hemodinámicamente inestable, y una vez que hacemos el IFAST, que ya tenemos una mejor visualización, el paciente va directamente a cirugía, ¿sí? Porque ya sabemos que entonces nuestro paciente está inestable, ¿sí? Y que el índice de mortalidad y morbilidad es alto. Entonces el paciente necesita una intervención inmediata. Entonces estos son son algunos de los escenarios que se nos puede presentar, ¿no? En la emergencia. Y siempre es, como dije, es muy importante tener en cuenta que trabajamos en equipo, trabajamos con trauma, trabajamos con cirugía, y ellos también pueden presentarnos sus puntos de vista sobre la estabilidad hemodinámica del paciente, que esto es muy importante siempre tener en cuenta, y es lo que también nos va a dirigir en cuán rápido tenemos que actuar en estos escenarios. Entonces, después de haber hablado durante todo este tiempo, las conclusiones sí que podemos sacar de toda esta charla es que el EcoFast y el eFast, sobre también, ¿no? Que nos permite ampliar nuestro diagnóstico, nos ayuda muchísimo a tener en cuenta situaciones que realmente ponen en peligro la vida de nuestros pacientes, ¿sí? Y nos permiten tener un diagnóstico rápido para poder actuar entonces de manera rápida, ¿sí? Y como veníamos diciendo, nos ayuda muchísimo a decidir si podemos esperar un poquito más, estabilizar a nuestro paciente, pasar líquidos, ¿sí? Pasar sangre y después obtener una tomografía si nos los permite la estabilidad del paciente, y entonces tener una mejor visualización de lo que está pasando, o es algo que necesitamos actuar rápido, que necesitamos resolver ya porque se está cobrando la vida de nuestro paciente. Entonces necesitamos resolverlo inmediatamente. Y como veníamos hablando, tiene buenísima sensibilidad, o sea, vamos a estar diagnosticando en gran porcentaje de nuestros pacientes. Cada vez que encontramos todos estos signos, ¿sí? Podemos estar seguros que lo que estamos viendo es justamente el líquido libre en la cavidad abdominal, y que el paciente puede estar teniendo una situación muy grave que puede acabar con su vida, y que nosotros también necesitamos actuar rápido y en base a todas estas imágenes y todos estos diagnósticos diferenciales que tenemos en nuestra mente. Así que, bueno, espero que esta charla les haya servido. Sí, es un gusto para mí poder haber compartido todo esto con ustedes. La verdad que aprendí muchísimo al haber realizado todo esto, y siempre es muy bueno repasar y tener todos estos contenidos frescos en nuestra mente. Así que muchísimas gracias por su tiempo, ¿sí? Y muchísimas gracias, doctor Nelson, también por la posibilidad de poder compartir este tema con ustedes. Gracias, Martina, y suerte con la residencia. Muchísimas gracias.